Señoras y señores, para ustedes en el día de hoy les hago una pregunta y es, ¿para ustedes la temporada del Real Madrid fue un fracaso? Porque para mí, si me lo preguntan en lo personal, sí, fue un total fracaso y voy a explicar por qué y vamos a ver un poquito a lo largo del video realmente el por qué fue un fracaso esta temporada del Madrid. Partamos hablando un poquito de lo que fue la temporada anterior, la 23-24, una temporada donde el Real Madrid ganó Supercopa de España, Liga y Champions. En la Supercopa de España le mete 4 goles al Barcelona en la final, una liga que gana como con 5 fechas de anticipación más o menos, ganando los 2 clásicos, empatando un derby y perdiendo el otro, que ese fue el único partido que el Real Madrid perdió en toda la liga y en total en toda la temporada perdió 2 partidos, justamente 2 contra el Atlético de Madrid. Y la Champions, en la Champions donde fue la primera vez en la historia del Real Madrid que gana una Champions invicto, ganándole 2-0 en la final contra el Borussia Dortmund. Partamos un poquitico que esa temporada fue totalmente exitosa para el Real Madrid y se debe a varias cosas. En la primera, un Toni Kroos en un nivel superlativo y la llegada de un Jude Bellingham que no reemplazó, sino cubrió esa baja de Benzema, haciendo de un medio punta, conectando con Vinicius y Rodrigo. Entonces, para la temporada 24-25 el Real Madrid ya viene a ser de campeón de Liga, de Champions y de Supercopa de España y fichó a Mbappé. Fichó a Mbappé, que es el mejor jugador del mundo estando en un buen momento, y era impensable que la temporada del Real Madrid fuera a acabar sin títulos. De hecho, creo que era una obligación para el equipo ganar la Champions, porque con el plantel que tenía no se podía esperar menos. Pero no fue así, la temporada fue totalmente horrible. Para mí fueron muchos errores conjuntos a lo largo de la temporada. Partamos de la directiva. Florentino Pérez no trae fichaje para reemplazar a Toni Kroos, que era el eje del equipo, el que le permitía esa conexión entre lo que era el medio campo, hacia la defensa y hacia el ataque. Al contrario, el Real Madrid jugaba con 4 mediocampistas y esta temporada jugó con 3. Entonces, ese control que se tenía en el mediocampo se subestimó muchísimo. Y al traer a Mbappé, no terminaban de conectar mucho las piezas. Y Kylian Mbappé, pues al principio no se sentía cómodo jugando de 9, porque pues a la final Kylian Mbappé es un extremo izquierdo y esa va a ser siempre su mejor versión, la que vamos a ver en la banda izquierda. De delantero centro no terminó de rendir bien al principio, pero eso es un tema que tocaremos más adelante. En segundo, Ancelotti no supo dirigir a este Real Madrid de esta temporada, sobre todo en cuanto al recambio, porque había muchos partidos que no hacía los cambios que eran. No dio oportunidades, digamos, a Endrick y Arda Güler, que más adelante lo vamos a mencionar, y una muy mala gestión de las planificaciones a la hora de generar las plantillas. Al principio se entendía que tenían que jugar Rodrigo, Vinicius y Mbappé, y Bellingham más atrasado, obviamente, pero a lo largo de la temporada Ancelotti se tuvo que haber dado cuenta de que tenía que sacar un delantero por un mediocampista, porque así iba a tener mucho más juego colectivo, cosa que al Real Madrid le faltó esta temporada. Como otro punto, las lesiones. El Real Madrid sufrió bastantes lesiones a lo largo de la temporada. Creo que la más importante y la más determinante fue la de Dani Carvajal, que él se lesiona y el Real Madrid en verano e invierno no trae un reemplazo para Carvajal. Entonces, ¿quién tuvo que ocupar ese lugar? Pues Lucas Vázquez. Un Lucas Vázquez que no rindió. En toda la temporada Lucas Vázquez no rindió, y no era lo que se esperaba. Entonces el Real Madrid tenía que haber traído fichajes para cubrir esa baja. Aparte de la baja de Dani Carvajal, sufrió lesiones como la de Eder Militao y Álava. Y el otro costado, en el lado izquierdo, Ferland Mendy y Fran García no dieron la talla esta temporada, no dieron la talla para ser los laterales izquierdos del Real Madrid. Entonces,
El Real Madrid en defensa fue un total coladero por toda la temporada. Courtois, no le puedo decir nada a Courtois porque a pesar de que no dio su mejor nivel esta temporada, pero creo que eso también parte un poquito de la defensa y el juego colectivo que traía el Real Madrid. Entonces a Courtois y a Lunin, que Lunin los días que tuvo que suplir a Courtois por alguna lesión, lo hizo bastante bien. Entonces a los porteros creo que no tengo nada que reprocharles. En defensa totalmente, la defensa fue horrible toda la temporada. Y ya subiendo un poquito el mediocampo del Real Madrid. Partamos con Tchouaméni, que Tchouaméni es pivote, esa es su posición original, pero tuvo que jugar mucho tiempo como central esta temporada y hasta un punto de la temporada el nivel de Tchouaméni fue totalmente desastroso, horrible. Hasta hay un partido, fue desastroso hasta un partido que le pitan en el Bernabéu cada vez que tocaba el balón, cada vez que se mencionaba su nombre, etc. Y a partir de ese partido el nivel de Tchouaméni mejoró totalmente. También tener en cuenta de que él no jugaba mucho tiempo en su posición, en partidos importantes, y ahí obviamente se van a ver mucho las falencias de un jugador cuando no juega en su posición. Pero en un punto de la temporada llega una salvación, entre comillas, no salvación, sino algo que le da un poquito más de estabilidad a la defensa, y fue Raúl Asensio. Que Raúl Asensio, total nivel descontrolable, fue el reemplazo de Tchouaméni. Ancelotti tardó muchísimo tiempo en colocar a Asensio como defensa. Entonces eso es otro de los errores que cometió Ancelotti a lo largo de la temporada, no haber hecho esa rotación en defensa. En el resto del mediocampo, Camavinga un nivel bajo, más que bajo, muy irregular en toda la temporada. Federico Valverde, quiero abrir un espacio para hablar de Federico Valverde, que para mí es el mejor jugador del Real Madrid esta temporada. Mucha gente dirá que lo fue Kylian Mbappé por la cantidad de goles que fue, goles determinantes, pero para mí la regularidad que tuvo Federico Valverde toda la temporada lo hacen ser para mí el jugador número uno en el Real Madrid. Ya se puede discutir con Mbappé y todo eso, pero para mí es Valverde, entonces a él nada que reprocharle. Dani Ceballos, que a principio de temporada era venta clara. Dani Ceballos tenía que salir del Madrid, pero hubo un punto en la temporada en el que se convirtió en esa conexión que fue Toni Kroos la temporada pasada, respetando a la diferencia de niveles, pero era ese jugador que le daba una pausa al juego, conectaba pases, hacía jugar al equipo y hacía moverse. Entonces Dani Ceballos se ganó por un tiempo la titularidad, hasta que se lesiona en la Copa del Rey contra el Real Sociedad, pero ya a partir de ahí volvió a verse irregular. Y ya por último en el medio campo quiero hablar de Jude Bellingham. Jude Bellingham es para mí el jugador más importante en el Real Madrid, en el sentido de que si Jude juega bien, potencia al resto de jugadores. Entonces Jude Bellingham es una pieza muy clave a la hora del juego colectivo de este Real Madrid, y como todo el Madrid, Bellingham no tuvo una muy buena temporada a nivel colectivo. A nivel individual rindió bastante bien porque es un jugador que siempre te va a aportar algo. Es un jugador que baja, que recupera pelotas, que filtra pases, que entra entre las líneas, pero mala la temporada de Jude Bellingham si lo vemos por lo que fue la temporada pasada, porque la temporada pasada fue totalmente determinante. En la delantera, Rodrigo, espantoso, toda la temporada no supo mantener el nivel, hizo solamente 6 goles en liga, lo cual es muy poco. Brahim Díaz, fue de más a menos la temporada de Brahim, creo que es un jugador que entra muy bien en el recambio, pero no le terminó dando el nivel esta temporada. En algunos partidos puntuales sí que lo hizo muy bien, como metiéndole goles al Atlético de Madrid, gol contra el City, pero hasta ahí. En el mediocampo, volviendo un poquito, Luka Modric, Luquita. Creo que ya hay un punto en el que le pesa a los jugadores, y pues Luka Modric ya tiene casi 40 años, que de hecho a mí no me parece un mal recambio. Yo lo hubiera renovado un año más a Luka Modric, la verdad, porque te entra del recambio, siempre te va a generar algo, un jugador tan creativo y tan determinante como lo es Luka Modric. Pero
como toda la plantilla, pues no fue su mejor temporada. Ya en la delantera, Kylian Mbappé tuvo un principio de temporada horrible, no sabía lo que se estaba jugando. Su punto más bajo fue cuando falló ese penal contra el Liverpool, y ahí va Mbappé, toca a fondo. A partir de ese punto Mbappé subió y mejoró totalmente su nivel colectivo e individual. Entonces a Mbappé creo que no se le puede reprochar mucho por la segunda parte de la temporada que ha hecho. Vinicius Junior. Vini es un jugador muy determinante, extremadamente determinante, pero no prometió lo que iba a hacer con ese tweet que dijo que lo iba a hacer 10 veces más si era necesario. Esta temporada para Vini no fue muy buena. En cuanto a números en liga, si no estoy mal, hizo 11 goles en liga. Recuerdo un partido puntual contra el Borussia Dortmund que mete un hat-trick, pero a lo largo de la temporada no es ese Vinicius determinante que te corría, que te hacía regates, que lo intentaba. Y creo que eso se debe a una falta de intensidad general del equipo, porque tú veías partidos del Madrid y no te corrían, no iban a presionar, se quedaban caminando por la cancha. Entonces es muy complicado ganar muchos partidos si no hay un nivel de intensidad determinado. Ya hablando un poquito de los jóvenes, lo que fue Endrick y Arda Güler. Ancelotti, otro error que comete es no darle las oportunidades que merecen estos jóvenes, porque a final de temporada ya los iba metiendo y ya es como que para qué los metes ya ahora si a lo largo de la temporada no les diste minutos. A Endrick muchas veces cuando le daban la confianza entre comillas, lo metían en el minuto 85, y ¿qué te va a hacer Endrick en 5 o 6 minutos? Es muy complicado que un jugador te genere jugadas en 5 minutos que lo colocas en un partido. Y Arda Güler, yo creo que el futuro de Arda Güler en el Real Madrid va a ser espectacular, porque es un jugador tan talentoso y que genera tantas jugadas que va a darle muchas cosas al equipo, y estoy seguro. Entonces, Arda Güler no lo puedo criticar porque pues no se le dieron oportunidades, y cuando se le dio, pues muchas veces rendía, como otras veces ya no sabía lo que estaba haciendo en el campo, pero es un jugador al que no se le vio mucho en la temporada. Partiendo ya un poquito de lo que fue como tal los partidos y la temporada, en Liga el Real Madrid pierde los dos clásicos contra el Barcelona, una humillada monumental en el Bernabéu, y el otro partido en el Montjuic, que Kylian Mbappé mete ese hat-trick, pero es muy chistoso porque un jugador que te mete un hat-trick no le termina sirviendo de nada para ganar el partido. Entonces eso refleja un poquito lo que fue el nivel colectivo del Madrid esta temporada. Y ahora que recuerdo ese partido, quiero hablar un poco de Lucas Vázquez, que si la defensa del Madrid fue muy mala esta temporada, también es gracias al bajo nivel que rindió Lucas Vázquez. Es una absoluta leyenda del Madrid, ganó 5 Champions, se van a recordar muchas cosas de él, pero no dio la talla esta temporada, y pues con justa razón se retira. No se retira, se va del Madrid de esta temporada. En Liga, el Madrid pierde Liga faltando unas cuantas, 3, 4 jornadas más o menos. Ya por otra parte, la Copa del Rey, el Madrid pierde esta contra el Barcelona en la final, haciendo unos 45 minutos penosos. Los primeros 45 minutos de ese partido fueron totalmente horribles y escandalosos. Ya el Madrid llega con otra actitud en la segunda parte, entra Arda Güler, que le genera otro cambio de ritmo al Madrid. Cambió totalmente el partido con la entrada de Arda Güler y un Kylian Mbappé determinante que generaba jugadas, un Vinicius que no estuvo bien todo el partido, pero ya ese segundo tiempo como que se activó, intentaba regatear, genera muchas jugadas, un Bellingham espectacular, que yo creo que si el Madrid hubiera jugado así toda la temporada, estaríamos hablando de otra cosa, pero pues lamentablemente no fue así. El Barcelona gana un doblete, que el Real Madrid pudo haber peleado mucho mejor. Y en Champions el Real Madrid fue en la fase de Liga, fue totalmente desastroso. Perdió partidos como contra el Milan, el Lille, el Liverpool, que ese partido contra el Liverpool fue horrible, fue totalmente asqueroso.
Y ya en los 16avos hace relativa buena serie contra el City, pero también se debe al bajo nivel que presentó el City en la temporada. Ese partido, los madridistas no me dejarán mentir que nos ilusionamos en una subida de nivel por lo que vimos de Kylian Mbappé. Ese fue el partido consagratorio de Kylian Mbappé, donde su nivel subió totalmente. Ya contra el Atlético de Madrid, más allá de cualquier polémica con lo del penal de Julián Álvarez o cualquier otra cosa, fue una serie muy igualada. Tuvo momentos el Atlético, tuvo momentos el Madrid, pero a la final se la terminó llevando el Real Madrid por detalles. Y ya contra el Arsenal, un partido totalmente asqueroso. Los dos partidos, el de ida y el de vuelta. Fue una serie donde el Arsenal dominó totalmente y el Madrid no tenía ni la más mínima idea de lo que jugaba. El primer partido, el de ida, se rompe con los dos tiros libres de Declan Rice, que unos golazos, nada que hacer ahí, y el equipo no mejoró para ningún lado, y se creía la remontada en el partido de vuelta, pero el Madrid no dio el nivel. El Madrid queda eliminado en cuartos de final contra el Arsenal, y poco más de la temporada, o sea, lo único rescatable entre comillas fueron los dos títulos que se ganaron, la Intercontinental y la Supercopa de Europa, pero pues yo creo que en el partido contra el Pachuca en la Intercontinental se vio un nivel del Madrid pues totalmente arrasador, pero también por lo que es el Pachuca como tal. Y en la Supercopa de Europa contra el Atalanta, a mí no me terminó de generar una buena impresión el Madrid, o sea, en cuanto a juego colectivo no terminé de ver en ese partido un buen Real Madrid. Ya para ir concluyendo, pues la temporada del Real Madrid fue un totalmente fracaso, eso no tiene dudas nadie. Kylian Mbappé metió 31 goles en liga, fue el pichichi de la liga, mejor jugador de la liga y ganó Bota de Oro. Entonces creo que con un buen Real Madrid se pueden hacer cosas. Y otra cosa que quiero mencionar es que Ancelotti tuvo que haber hecho un cambio de plantilla mucho tiempo antes. Para mí tuvo que haber, como ya lo venido diciendo en el video, tuvo que haber metido otro mediocampista y sacar a Rodrigo, porque el nivel de Rodrigo esta temporada fue terrible. O sea, de verdad fue una cosa espantosa. Y mira que yo amo mucho a Rodrigo porque me parece un jugador muy talentoso, pero lastimosamente no fue regular toda la temporada. No se hicieron fichajes cuando se tenían que hacer y esperar a ver qué va a hacer el Real Madrid en el Mundial de Clubes, que yo espero y ojalá que con Xabi Alonso podamos ver una mejor versión del Real Madrid, y estoy muy ilusionado por eso.